Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Bien, Esperemos que hoy no se vaya la luz. La clase pasada estuvimos trabajando a Johannes Kepler. Decíamos que fue un científico alemán que revolucionó la forma de pensar, ver y actuar la estructura del planeta Tierra. Se creía que era una forma, la Tierra que tenía una forma perfecta como la esfera en la geometría griega, y esa idea cayó por tierra por las ideas de Kepler, entre otros, ¿no? Luego viene a continuación un gran científico llamado, ¿cómo? ¿Cuál investigamos? Galileo Galilei. Galilei. Muy bien, Galileo Galilei. No sé si sepan que Galileo Galilei fue un ser humano fuera de serie. Fuera de serie en el sentido de que fue un superdotado. Su coeficiente intelectual fue altísimo. Los seres humanos tenemos un coeficiente como de 90 a 100, vamos a decir, puntos, y él tenía más de 130, 40 por ahí, o un poquillo más. Don Galileo Galilei era una mente privilegiada, de esos que pocas veces llegan al planeta, a la manera de un Albert Einstein, un Isaac Newton, por ejemplo, y ese era don Galileo Galilei, a quien vamos a trabajar hoy. Muy bien. ¿Quién quiere empezar con algunas ideas, unas dos ideas de don Galileo Galilei, para ir armando su biografía y sus aportaciones a la ciencia y a la historia en general? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Yo, Corren los hitos. Adelante. un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado con la revolución científica, eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura y pintura. Muy bien. Ahí está. Estamos comprobando lo que dijimos ahorita. Fue un hombre fuera de serie, fue un hombre muy eminente que abarcó gran parte de los campos del saber humano que existían hasta entonces y sigue existiendo, pero ya con otra perspectiva, ¿no? Él era músico, era... ¿Qué más, Neftalí, dijimos? Dijiste Pintor, como 100 cosas. fue músico, pintor y le interesó la literatura. Así es. Y fue un excelente científico, ¿no? Sobre todo en el mundo de la física y de las matemáticas. Ustedes ya lo conocen, lo estudiaron en secundaria con el movimiento de caída libre y según la historia y la leyenda, que hacía experimentos en una ciudad donde él nació. ¿Cómo se llama la ciudad donde él nació? Galileo Galilei. Por ahí lo tienen. No es nada de memoria, pueden estar consultando su investigación. Creo que nació en Pisa, Italia. Muy bien. ¿Alguien sabe por qué es famosa Pisa? Pisa, no pizza. ¿Por qué? Tiene una torre que, Pues inclinada. muy bien, la torre inclinada. Es famosa la ciudad por ese monumento. Y la historia y la leyenda dicen que ahí hacía experimentos con el movimiento de caída libre, con la fuerza de la aceleración, lo que ustedes vieron en física y que no lo entendían. ¿O sí lo entendían? No, ¿No? Lucy, no. ¿sí lo entendió? En secundaria esas clases. ¿Qué No. prefieren más? ¿Un pedazo de fierro o un papel y que el aire influía y que la ausencia del aire y todo eso, ¿no? Muy bien, ya tenemos a Neftalí. Ahora otro participante que quiera leer.
y aquí lo comentamos. Paulina, muy bien. A ver, Pau. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinado a la revolución de Copérnico. Muy bien. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Primero el telescopio. El telescopio ya existía antes de Newton. Uno de los primeros en trabajar el vidrio fue Antonio van Leeuwenhoek en el microscopio, viendo figuras pequeñísimas, pequeño, escopeo, ver cosas pequeñas a través de un instrumento, ¿no? Y lo contrario es el telescopio, lejos, escopeo, ver, un instrumento que sirve para ver cosas muy distantes. Antes de de Galileo existía el telescopio, nada más que él con su inteligencia lo mejoró. Unos dicen que 20 veces más, otros que 30, pero ahí está el término. Le hizo una mejora entre 20 y 30 veces y esto le permitió ver cosas que echaron por tierra muchas teorías que se conocían y se creían hasta entonces. Pau, dijiste el telescopio, ¿qué más? Em, Lo que gran leíste. variedad de observaciones astronómicas Ajá, muy bien. y Hasta ahí. Con las observaciones astronómicas logró hacer un mapa de la superficie lunar, descubrió las fases de Venus y algunos satélites del planeta más grande que tiene el sistema solar. ¿Cuál es el planeta más grande? ¿Saturno o Urano? ¿Cuál es? ¿Cuál? No oigo. Saturno. Muy bien, Júpiter. Júpiter es el más grandotote. El más pequeño es Mercurio. Y con esta aportación telescópica también descubrió las manchas solares. Acuérdense que dijimos en una clase que la gente creía que los planetas y la luna y el sol estaban habitados. Incluso describían el tipo de ser que existía en cada planeta o satélite, que son más inteligentes y que se dedican a la guerra y cosas así. Entonces, las observaciones de don Galileo Galilei echan por tierra muchas creencias que hasta entonces se conocían. ¿Qué otras ideas por ahí traen para comentarlas de don Galileo? Lean, lean. A ver, Lucy. Que descubrió 4 lunas de Ajá, Júpiter. así es. Son Lo, Calisto, Ganímedes y Europa. Sí, son nombres que se toman de la mitología, ¿no? Ganímedes, eh, como los de Marte, ¿no? Phobos y Deipos, son nombres que se tomaron de la literatura griega y romana para bautizar, así como los huracanes. Sí se han fijado que los microbios, por ejemplo, ahorita los virus, ¿cómo se llama el virus que ahorita anda causando daños en la humanidad? ¿Cómo se llama el virus? COVID COVID, ¿qué más? 19. Muy bien. Se llama así la abreviatura de corona, porque parece una corona. V por el virus, COVID. Y la D por la palabra que empieza en inglés, enfermedad. Disease, se escribe. Dices, por eso se llama COVID. Y 19 porque se empezó digámoslo así, a registrar en el año pasado, en el 19. Entonces, para darle una clasificación a todo este tipo de situaciones y que el científico pueda
manipular mejor los datos, le pone nombre a los animales, a los satélites, a los planetas, etcétera, ¿no? Incluso los días de la semana se derivan por ejemplo, lunes dedicado a la luna, cuando se creía que eran dioses, martes dedicado al dios Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter y así, viernes a Venus, etcétera, ¿no? Eran creencias que la gente aceptaba porque no había Galileos, no había Newtons que demostraran, pues, que era otra cosa. Muy bien, ¿quién más sigue de aportaciones? Mientras la mosca me daña. A ver, otras aportaciones por ahí. No es de memoria. Ustedes pueden leer y comentamos. ¿Escucho? Fue considerado como el padre de la astronomía moderna y el padre de la ciencia. Sí. ¿Por qué? Porque él aplicó el método científico experimental. Él primero observaba las cosas, las reducía a una lógica simple, las trabajaba en una forma muy elemental y luego las estudiaba, las cosas, los fenómenos, lo que observaba y luego los trasladaba a fórmulas matemáticas simples, ¿no? Acuérdense que la física es la aplicación de las matemáticas. De hecho, la palabra física en griego significa naturaleza. Entonces, todo lo que se veía en la naturaleza se sometía y se somete a leyes matemáticas. Son fórmulas. Acuérdense que hay dos tipos de métodos, el inductivo y el deductivo, ¿no? Un método que va de lo particular a lo general y un método que viene de lo general. ¿Qué es el universo generalmente? Y se va reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta llegar a una inducción, ¿no? A una deducción, según sea el método que se aplique. Muy bien, otro lector que no haya participado. Baruch, ¿tienes algo al respecto? Baruch, Yair, Fernando, ¿qué más tienen? Pues que Isaac Newton utilizó una de las fórmulas de Galileo para la ley de la inercia. Exactamente. Ahorita que dices de Isaac Newton, ¿no? Por ejemplo, Galileo, ¿alguien tiene el dato en qué fecha muere? ¿En mil qué? El 8 de enero de 1642. Muy bien, muere en 1642, fecha en que nace Isaac Newton, justamente. Los que creen en la reencarnación, ¿alguien sabe qué es la reencarnación? ¿Cuándo qué? Morir y volver a nacer. ¿En otra? ¿En otra qué? Piel. O en otra persona, ¿no? Sí. Re es volver a encarnar, volver a nacer en la carne de otro. Y los que creen en eso dicen que cuando muere Galileo, su reencarnación fue Isaac Newton, por todo el conocimiento porque Newton fue otro fuera de serie, ¿eh? Nomás que Newton era bien enojón, así como bien especial, como que no le hablaba casi a cualquiera, era acá y acá. Y Galileo no, pues era el científico por excelencia. Y cuando muere Galileo nace Newton y los que creen en eso decían que era su reencarnación. Pero sí, justamente él aplica, Newton, esa ley que acabas de mencionar sobre la inercia, sobre el movimiento, basados en qué? En un fenómeno que inquietaba a los científicos. Y ese fenómeno es la fuerza de gravedad.
¿Por qué todos los objetos caen? ¿A qué se debe esto, no? Y estas personas descubrieron que la Tierra tiene en el centro un gran imán que atrae las cosas y hace que se caigan. Cuando un objeto escapa a ese imán, es capaz de volar, de salir de su influencia, ¿no? En otros lugares la gravedad es muy poca o nula. Por ejemplo, en la Luna, los trajes de los astronautas pesan como 300 kilos para poder amortiguar la escasa gravedad o la nula gravedad que hay allá. Por eso, no sé si han visto películas o videos donde los astronautas caminan dando brinquitos. ¿Sí se han fijado? Por esa ausencia de gravedad. Sí. Muy bien. Otra participación que quieran comentar. Dijimos que no es de memoria. Pueden ver en su apunte, en su tarea. Ah, qué bien. Pues que la Iglesia Católica lo acusó de herejía y se tenía que retractar de lo que dijo. Muy bien. Retractar quiere decir negar. Negar lo que él había enseñado en las universidades, porque él era profesor de varias universidades. Primero él enseñaba la teoría del geocentrismo, de que todo giraba alrededor de la Tierra. Cuando estudia y se da cuenta de las ideas de Copérnico, él, aparte de que ya con su investigación sabía a lo que se refería Copérnico, estudia a fondo su teoría y la empieza a enseñar en las universidades. ¿Y qué va a suceder? Que le va a producir problemas, generar problemas justamente con la Iglesia Católica, ¿no? Con la Santa Inquisición. La teoría que propuso Copérnico y enseñó Galileo Galilei que le trajo problemas, ¿cómo se llama? ¿La teoría qué? Heliocéntrica. Heliocéntrica, muy bien. O sea, no, los objetos no giran alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, ¿no? A través del sistema solar. Y esto le trajo problemas. Lo citan a que se retractara o negara lo que había dicho y lo iban a matar, o sea, acusar, como los mataban en aquellos días, pero como ya tenía una edad muy avanzada y ya no veía, estaba ciego, el castigo que le aplicaron fue el del arresto domiciliario, que se quedara ahí encerrado y ya no anduviera enseñando herejías, porque eran herejías en aquellos ayeres, las cosas que no estaban de acuerdo con el modo de pensar de la mayoría. Y esto hace que mitad leyenda y mitad historia le atribuyen una frase a Galileo que cuando negó todo, ya cuando se levantó, que estaba hincado, dijo entre dientes, Eppur si muove, y sin embargo se mueve. ¿Sí? O sea, la Tierra. Es una, entre verdad y leyenda, se le atribuye esta frase a don Galileo Galilei. Muy bien, ¿qué más traen en sus alforjas de tarea? Lucy, ¿no quieres leer antes de que te escapes? No. Neftalí, ¿algo más? Yair, Baruch, ¿alguna otra idea? Una de sus obras más notables fue la ecuación desde un cuerpo en caída libre. Muy bien, era el famoso mensajero de las estrellas, don Galileo Galilei. Entonces, recapitulando, Galileo nace en Pisa, Italia, ¿verdad? ¿En qué año nace? Por ahí lo tienen. ¿En qué año nace don Galileo?
1564. Muy bien, excelente. Fue de los primeros en aplicar el método científico experimental, es decir, todo reducido a experimentos. Acuérdense que el método científico primero empieza con la observación, observar el fenómeno. Una vez que se observó, se experimenta. Vamos a experimentar lo que observamos. Si la observación y la experimentación dan resultados satisfactorios, viene una hipótesis, que es una suposición razonable de lo que se observó y se experimentó. Si la hipótesis se confirma, se convierte en una teoría. Si la teoría es válida para todo el mundo, se convierte en una ley universal. Esos eran los pasos y son los pasos que siguió Galileo. Y no nada más especulaba. Especular quiere decir que yo me imagino, yo supongo, se me figura. No, todo lo sometía a una experimentación, a una observación muy rigurosa. Israel Alejandro, ¿traes algunas aportaciones de Galileo? Sí, voy a buscar. Sí. Dice que los métodos con los que él aplica la técnica de análisis del movimiento abrieron camino a la matemática moderna y a la física experimental. Así es. Analizar, analítico. Analítico es buscar la solución a algo, a un problema, por ejemplo, yendo paso por paso, ¿no? Como decía Descartes, un matemático y filósofo que ustedes utilizan en matemáticas, el método cartesiano. Él decía en su método que no hay que ver las cosas o el problema de una manera global, sino hay que irlo descomponiendo en tantas partes como sea posible para llegar a una solución. Y así piensan los científicos, ¿no? Tienen una mente muy analítica, o sea, paso por paso para llegar a un resultado, ¿no? Si no, imagínense, por ejemplo, ahorita que se busca una vacuna que cure la pandemia, pues los científicos tienen que ir paso por paso, no, ay, a ver qué sale, a ver, inyecta aquel que va pasando. Si resulta, pues ya la vendemos y la comercializamos, ¿no? Detrás de una vacuna hay cientos de experimentaciones, de análisis, de estudios. ¿Por qué? Porque la ciencia es muy rigurosa. Muy bien, ¿qué más de aportaciones? Isaac Newton usó una de las fórmulas de Galileo para la ley de la inercia, para fundamentar su primera ley del movimiento. Muy bien. ¿Cómo definirían la inercia o qué será la inercia? Inercia. ¿Qué es la La inercia? fuerza que atrae. La inercia es una resistencia que tenemos o que tienen los objetos para empezar a actuar o a moverse. Por ejemplo, cuando nos despertamos y nos vamos a levantar así como que sí me levanto, como que no, como que faltan 5 minutos, ¿no? Y ¡pum! Vencer esa resistencia y nos levantamos. Un automóvil también cuando se prende y se vence la energía potencial está ahí en reposo para convertirse en energía cinética, que es una energía en movimiento, ¿no? Entonces la inercia es esa resistencia que tienen los cuerpos. Todo eso lo estudió Newton, Galileo y los grandes científicos. Entonces, conclusión, Galileo es uno de los mejores científicos que ha llegado a este planeta. Hizo aportaciones muy importantes a la ciencia, concretamente a la astronomía, a la física. Sus ideas le trajeron problemas por parte de la iglesia que
no aceptaba la teoría heliocentrista y él la propagó en sus clases de universidad. Fue condenado, pero por su avanzada edad, se le aplicó el arresto domiciliario. Mejoró el telescopio en 20 o 30 veces más su visión. Hizo grandes aportaciones a la física con su movimiento de caída libre, entre otros. Y aparte de ser físico, ¿qué dijimos que era? Matemático. Aparte de físico, ¿qué más era? Pintor. Matemático. Pintor, Matemático. muy bien. Músico, físico, ¿verdad? Profesor, muy bien. Y vive una edad muy avanzada y al final muere en ¿qué dijimos, Pau? 1642. Muy bien. Fecha en que nace otro científico. ¿Quién era? Isaac Newton. Isaac Newton. Y a esa fecha que coincide, algunos que piensan que fue ¿qué? Reencarnación. Fue su reencarnación, ¿no? Los que creen en la metafísica y todas esas hierbas, creían que Newton era la reencarnación de Galileo Galilei. Muy bien. Entonces pónganle ahí tarea, investigar la biografía y aportaciones, investigar la biografía y aportaciones de William Harvey, o sea, Guillermo, en español, Guillermo Harvey, 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 Harvey. Igual como don Galileo, su biografía, datos importantes y sus aportaciones, y aquí lo comentamos. Ojalá y hagan su tarea todo el mundo para que participemos y estas clases se enriquezcan con la aportación de cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reproches? No. ¿No? No. No. ¿Todo bien? Bueno, Sí. entonces, Sí. Tony, ahora sí te veo, Tony. Nos despedimos y que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós. Bye. Buenas Luego, tardes.